Buenas tardes, mi nombre es Verónica León Capuñay, soy estudiante del segundo ciclo de la carrera de Educación Inicial en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús. El día de hoy les voy a narrar una obra, la cual es Pedro Páramo, del autor Juan Rulfo. La obra comienza cuando Juan Preciado llega a Comala en busca de su padre Pedro Páramo, ya que su madre se lo ha pedido antes de morir y que le vaya a reclamar lo que no les dio durante tantos años. En el camino, Juan Preciado se encuentra con Abundio, quien es un arriero que lo guía hasta el pueblo. Le muestra la hacienda de Páramo, la media luna, y le dice que él también es hijo de Pedro Páramo y que tampoco nunca fue reconocido ni recibió nada de él. Abundio le dice que Pedro ha muerto hace ya muchos años y le indica el camino hasta la casa de Eduviges Tiada, donde podría él hospedarse. Cuando llega, la señora Tiada lo recibe muy bien y le dice que su madre le había avisado que él estaba por llegar. A Juan le sorprende mucho este comentario, pues su madre había fallecido y era imposible que haya podido hablar con la señora Eduviges. Luego nos habla y nos relata algunos hechos de la infancia de Pedro Páramo. Pedro estaba enamorado de una niña del pueblo llamada Susana y que se había ido de Comala hace ya mucho tiempo. Nos cuenta también que doña Eduviges le cuenta a Juan Preciado que el día del matrimonio de doña Dolores, la madre de Juan, y de Pedro Páramo, ella le pidió que ella estuviera con su esposo, por consejo del brujo del pueblo, puesto que esa noche era luna brava. Y un año después de aquel día, de aquel incidente, pues nace Juan. También nos cuenta que Eduviges escucha que se acerca un caballo y a raíz de esto ella le cuenta a Juan la historia de Miguel Páramo, quien era el hijo reconocido de Pedro Páramo. Y le cuenta pues que Miguel era un joven muy malo y que murió al caer de su caballo tratando de saltar una cerca. El caballo seguía rondando la zona y algunos decían que éste se sentía culpable por la muerte de su amo. Tras el funeral de Miguel, Pedro se acerca al padre Rentería, quien era el cura de Comala, y le pide por la salvación de su hijo, aunque este era un pecador. El padre al principio pues se niega, porque se decía que Miguel había matado a su hermano y había abusado de su sobrina, pero finalmente termina aceptando un soborno por parte de Pedro Páramo y le otorga el perdón a su hijo. Sin embargo, el padre Rentería sentía remordimiento por terminar haciendo siempre lo que Pedro Páramo pues le ordenaba. Juan Preciado esa noche intenta dormir, pero escucha unos gritos desgarradores y se termina despertando. En ese momento, una mujer llamada Damiana viene a buscarlo. Él recuerda que su madre le había contado que la cocinera de Media Luna se llamaba Damiana Cisneros. Juan le pregunta si ella también había escuchado el grito, y Damiana le cuenta que en esa habitación habían matado ya hace muchos años a un hombre, quien era Toribio Aldrete, y este era un hacendado que le hacía reclamos por cuestiones de límites en sus tierras a Pedro Páramo, por lo que este mandó a su administrador para que lo asesinara. El administrador era un hombre que se llamaba Fulgor Sedano, y él también habló con Dolores Preciado, quien era la madre de Juan, para que se casara con Pedro Páramo. La intención de Páramo era saldar las deudas de su familia casándose con su principal acreedora. Fulgor convence a Dolores
de organizar el casamiento en 2 días y le paga al padre Rentería para que oficie así la ceremonia. Juan Preciado termina en la casa de una pareja de hermanos que lo convencen de quedarse a dormir allí. Pero él temblaba de miedo, sentía mucho miedo. En un momento sale de la casa porque se siente ahogado. Camina hasta la plaza del pueblo siguiendo el rumor de una muchedumbre, pero muere de miedo al no encontrar a nadie allí. Los hermanos traen el cuerpo de Juan nuevamente hacia la casa y allí Juan Preciado se da cuenta que todos en el pueblo estaban muertos, incluso él. Se acuesta junto a la mujer y escucha la voz de Susana San Juan, quien era la última esposa de Pedro Páramo. Según lo que se contaba en el pueblo, Susana estaba loca. Su padre era Bartolomé San Juan y se la había llevado del pueblo cuando ella era aún pequeña. Y Pedro Páramo siempre intentó convencer a su padre de que volvieran, pero nunca tuvo éxito. Finalmente, los San Juan vuelven a Comala cuando empiezan las revueltas, porque Bartolomé temía por la seguridad de su hijo. Cuando Pedro se entera de esto, le propone matrimonio a Susana y ella acepta, incluso ante la negativa de su padre, que cree que Páramo pues era un hombre malo y mujeriego. Pedro manda a matar a Bartolomé para alejarlo así de su hija y lo hace parecer un accidente laboral. La salud de Susana empeora cada vez más y casi no sale de su habitación. Unos revolucionarios vienen a ver a Pedro Páramo y él les ofrece hombres y dinero a cambio de que lo dejen en paz. Luego le indica a Tilcuate, que era uno de sus hombres, pues que se infiltre entre ellos y que sea siempre pues le traiga siempre información. También le ordena que esté siempre al lado del bando que iba ganando y que no se aleje mucho de Medialuna para que no la lleguen a ocupar. Susana San Juan muere finalmente y todas las iglesias de la zona tocan las campanas por 3 días en señal de duelo. En esos días llegan muchas personas a Comala, entre ellas un circo, músicos y artistas, y se llega a armar una fiesta en las calles del pueblo. Pedro Páramo toma la fiesta como una falta de respeto y jura vengarse de Comala. Después de la muerte de Susana, Pedro queda muy triste. Se sienta todos los días fuera de su casa a esperar la muerte. Un día, Abundio, el arriero, llega a la puerta de la casa de Pedro Páramo. Él estaba muy borracho y estaba pidiendo limosna para poder enterrar a su mujer. Pero ante la negativa de este, cegado por el alcohol y la pena, apuñala a Damiana, la cocinera, y a Pedro Páramo, quien termina muriendo poco después por esta acción. Como un dato extra, les hablaré sobre el autor. Él era Juan Rulfo, quien fue un escritor y fotógrafo mexicano, nacido el 16 de mayo de 1917, en Jalisco, México. Pedro Páramo es la primera novela del escritor mexicano Juan Rulfo y que fue publicada por primera vez en 1955 por el Fondo de Cultura Económica. El autor comenzó la obra a finales de los años de 1940 y tras recibir una beca del Centro Mexicano de Escritores logró finalizarla y más tarde publicar adelantos de la misma en 1953 y 1954 en diversas revistas mexicanas bajo los títulos preliminares de Una estrella junto a la luna, Los murmullos y Comala. Es la primera novela de Rulfo, así como su segunda obra después de El llano en llamas, una recopilación de cuentos de la que tocó
los temas de la muerte, la ruralidad y la pérdida de esperanzas tras la Revolución Mexicana. Asimismo, anticipó su segunda novela, la cual era El Gallo de Oro, escrita entre 1956 y 1958, pero publicada recién en 1980. El argumento de esta obra de Pedro Páramo se sitúa en la época de la Guerra Cristera y narra dos historias, la de un hombre llamado Juan Preciado que llega al pueblo de Comala en busca de su padre y Pedro Páramo, y la historia de un cacique que se corrompió por el poder que le generó la revolución.